Bueno, vamos a hablar de Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis son bacterias redondas de 0,3 a una micra de diámetro. Ese tamaño va a depender de qué etapa se encuentre en su ciclo de replicación, porque sí, tiene ciclo de replicación. Vamos a tener una forma infecciosa inactiva desde un punto de vista metabólico que se va a llamar cuerpos elementales y una forma no infecciosa, pero con actividad metabólica que se va a llamar cuerpos reticulados. Las características es que no cuenta con una capa de peptidoglicano rígida, pero lo va a compensar con que su núcleo se va a rodear de una membrana citoplasmática y de una membrana externa de doble capa. El lipopolisacárido solo tiene una actividad débil como endotoxina. Eso es un punto muy importante. Dentro de lo que más va a sobresalir es que va a tener la presencia de una proteína principal de la membrana externa conocida como MOMP. Este es un componente estructural muy importante y es única de cada especie. Estas MOMP van a ser el responsable de las 18 serovariedades que voy a mencionar posteriormente. La segunda proteína muy importante es la presencia de la OMP2, la cual es rica en cisteína y es responsable de los puentes disulfuro que van a estabilizar a los cuerpos elementales. Ahora hablando ya como tal del ciclo de crecimiento de clamidia, vamos a tener que se empieza cuando los cuerpos elementales pequeños van a unirse a las microvellosidades de las células susceptibles. Aquí vamos a ver cómo va ingresando los cuerpos elementales pequeños. De ahí, ¿qué pasa? Penetra a la célula, como se puede ver en esta imagen. Aquí se está uniendo, aquí ya está penetrando y después la bacteria va a permanecer sobre unos fagosomas citoplasmáticos, como se puede ver en la imagen. Cuando la membrana externa está intacta, es decir, la bacteria está bien, va a impedir la unión del fagosoma con el lisosoma, lo cual impide que se desarrolle el fagolisosoma. Sin embargo, cuando la membrana está lesionada, se va a inactivar la bacteria por calor o por recubrimiento con anticuerpos, porque así se va a poder formar el fagolisosoma. En el caso de que no se haya formado el fagolisosoma, a las 6 u 8 horas de que ingresó el cuerpo elemental, se van a empezar a reorganizar y van a formar los cuerpos reticulados que van a ser más grandes. Aquí vemos este proceso en el cual se va a empezar a formar los cuerpos reticulados. Posteriormente, los cuerpos reticulados se van a replicar por medio de fisión binaria. Las tinciones pueden detectar los fagosomas con cuerpos reticulados que se van a denominar como inclusiones dentro del fagosoma. Ahora, 18 a 24 horas, los cuerpos reticulados se van a empezar a reorganizar en los cuerpos elementales más pequeños y finalmente la célula se va a romper y se va a liberar los cuerpos elementales pequeños para que se repita de nuevo el ciclo de crecimiento. Va de nuevo, se une, penetra la célula, se mete en un fagosoma, impide que se forme el fagolisosoma. Después, a las 6 u 8 horas, se forman los cuerpos reticulares y los cuerpos reticulares comienzan a dividirse por fisión binaria para que de 18 a 24 horas se formen nuevamente los cuerpos elementales pequeños para que en 48 a 72 horas la célula se rompa y se libere. Ojo que aquí no solo para Chlamydia trachomatis y Chlamydia pneumoniae se va a romper nada más la célula y va a liberar los cuerpos elementales. Sin embargo, para Chlamydia psittaci, la célula se elisa y se libera todos los cuerpos elementales que hay. Entonces, esa es una diferencia entre especies. Ahora hablando de las serovariedades, vamos a tener que las serovariedades A, B, BA y C van a ocasionar tracoma ocular. Las serovariedades D, DA, E, F, G, H, I, A, J, A y K van a ocasionar enfermedad oculogenital o simplemente se menciona como enfermedad genital. Y el L1, L2 y L3 genera linfogranuloma venéreo, que esa es otra enfermedad de transmisión sexual que vamos a hablar en este tema. Para fácil comprensión y fácil entendimiento, pueden tomar en cuenta que L1, L2 y L3, es decir, todas las que lleven L, generan linfogranuloma venéreo. La A, B y C, el principio del abecedario, ocasiona tracoma. De ahí todo lo que sea que no sea A, B y C y L, genera enfermedad oculogenital. Esa es una forma fácil para que lo puedan ver y lo puedan aprendérselo. Como tal, hablando de los mecanismos patógenos que tiene, es que los receptores de los cuerpos elementales se van a restringir únicamente en células del epitelio cilíndrico, cuboidal y de transición. Estos epitelios se van a encontrar en uretra, endocervix, endometrio, tubas uterinas, ano, recto, aparato respiratorio y la conjuntiva. Las serovariedades del
el linfogranuloma venéreo se van a replicar en fagocitos mononucleares. Eso es lo único que hace o lo que cambia, a diferencia de las otras enfermedades que pueden ocurrir. Los signos y síntomas son ocasionados por la destrucción directa de las células durante la replicación y la respuesta de situaciones proinflamatorias del huésped. Entonces, aquí nuevamente tenemos dos factores que van a dar inicio a las manifestaciones clínicas, que es el daño celular como tal y la respuesta proinflamatoria que va a tener el hospedero. Ahora, hablando específicamente de los mecanismos patógenos del linfogranuloma venérea, vamos a tener que se forman lesiones en los ganglios linfáticos para que se drene el foco de infección primaria. Se va a formar un granuloma. Posteriormente, estas lesiones se van a volver necróticas para traer polimorfonucleares y provocar un proceso inflamatorio que se va a extender a tejidos circundantes. Y finalmente se va a romper este ganglio que lleva a la formación y va a llevar a la formación de abscesos y fístulas. Entonces, primero se forma una lesión, después se va hacia ganglios linfáticos, lo cual genera un granuloma, para que posteriormente estas lesiones se vuelvan necróticas, haya polimorfonucleares y haya un proceso inflamatorio que se va a extender, para que finalmente el ganglio se rompa y forme abscesos y fístulas. En cuanto a la epidemiología, se menciona que es la enfermedad bacteriana de transmisión sexual más común en Estados Unidos. Se estima que en 2020 hubo 128,5 millones de nuevas infecciones por Clamidia trachomatis en adultos de 15 a 49 años en todo el mundo. El linfogranuloma venérea es poco común y se ha restringido especialmente en hombres homosexuales, o más bien no es que sea exclusiva de hombres homosexuales, pero es un grupo susceptible. El tracoma se transmite por el contacto con secreciones oculares y nasales, especialmente en niños pequeños. Es un problema de salud que afecta aproximadamente 38 países y que causa ceguera y discapacidad visual a 1,9 millones de personas. La prevalencia más alta de infecciones de clamidia es en el sexo femenino, que se da entre un grupo de 15 a 19 años, seguido de mujeres de 20 a 24 años. La clamidia se va a transmitir por tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. También se puede pasar de la madre al hijo durante el parto. Aproximadamente el 70% de las mujeres y 50% de los hombres no van a mostrar ningún síntoma, es decir, son asintomáticos. La conjuntivitis de inclusión en los adultos se registra en adultos de 18 a 30 años y la va a proceder una infección genital. Del mismo modo que se mencionaba en gonorrea, también puede ser adquirida mediante el contacto de secreciones como, por ejemplo, el semen durante una eyaculación cerca del ojo. Y hablando como todas las manifestaciones clínicas, tenemos que una infección, que en primer lugar tenemos la infección urogenital, ocasionada por todas aquellas variedades que no sean A, B y C y L. La mayoría de las infecciones en mujeres son asintomáticas, como ya habíamos mencionado en la epidemiología, pero cuando existen, perdón, síntomas va a incluir bartolinitis, cervicitis, endometritis, salpingitis y uretritis. Incluso se pueden observar, cuando se observa el cérvix, se puede ver esta secreción blanquecina, que puede similar incluso a la de Cándida, pero sí va a ser un poco más mucopurulenta en comparación a Cándida, pero menos mucopurulenta en comparación a gonorrea. También hay que tomar en cuenta que no existe la presencia de cuello en fresa, que lo va a diferenciar de tricomonas. Además de que la presencia del flujo vaginal no es espumoso como en vaginosis ocasionada por la disbiosis de Gardnerella vaginalis. En los hombres, al contrario de las mujeres, sí suele ser sintomático. El 75% de los casos lo es. Representa el 35 al 50% de los casos de uretritis no gonocócica. El resto se lo va a atribuir, o la mayoría se lo va a atribuir a micoplasma. Los síntomas en hombres van a ser sensación de ardor al orinar, la secreción del pene y el dolor en los testículos. El exudado suele ser menos purulento a comparación de la gonorrea, también como se mencionó en el cuadro en mujeres, y suele ser en menor cantidad. Como consecuencia o en complicación a las infecciones urogenital tiene el síndrome de Reiter, que es la triada de la artritis reactiva, empezando por la uretritis, ocasionada por Clamidia trachomatis, artritis postinfecciosa y una conjuntivitis. Se añade recientemente la presencia de lesiones mucocutáneas, como se puede ver aquí. Esto se ha relacionado mucho con Clamidia trachomatis porque se ha observado cuerpos elementales en el líquido sinovial, entonces lo que da la pauta a que se trate de una infección por clamidia. El tracoma es una enfermedad crónica que va a afectar a los pacientes que tienen una conjuntivitis em,
perdón, que va a afectar a los pacientes ocasionando una conjuntivitis folicular con inflamación difusa que va a afectar a toda la conjuntiva. La Organización Mundial de la Salud describe 5 estadios. Primero, empezando con una inflamación tracomatosa folicular, donde se caracteriza por 5 o más folículos en la conjuntiva palpebral superior, como se puede ver en la imagen. El siguiente estadio es la inflamación tracomatosa intensa, donde el engrosamiento inflamatorio va a evitar que se vean la mitad de los vasos palpebrales profundos normales, como se puede ver en la imagen. Después viene la cicatriz tracomatosa, que es este tejido de cicatrización que se va a observar en la conjuntiva palpebral. Después tenemos la triquiasis tracomatosa, que es cuando las pestañas empiezan a a tener contacto con el globo ocular. También puede ser ocasionado porque las pestañas crecen hacia adentro del globo ocular, entonces eso es lo que da este estadio. Y finalmente la opacidad corneal, que es la etapa final donde hay una opacidad corneal que se puede ver fácilmente sobre la pupila. Esto ya ocasiona ceguera permanente. El infogranuloma venéreo, que es otra enfermedad de transmisión sexual ocasionada por Clamidia trachomatis, tiene un periodo de incubación de 1 a 4 semanas, donde aparece una lesión inicial en el lugar de la infección, como se puede ver aquí, donde es indolora y remite rápidamente. Puede llegar a presentar al paciente fiebre, cefalea y mialgias mientras existe esta lesión. Posteriormente, después de que esta lesión se remite, las bacterias viajan hacia los ganglios linfáticos que se puede observar a nivel de la ingle. Estos ganglios se van a inflamar y van a ocasionar una tumefacción. ¿Ok? Se van a tornar en forma de bubón y van a seguir creciendo, van a ser dolorosos y van a formar fístulas. Cuando se rompen, obviamente, los síntomas sistémicos que podemos observar es el fiebre, escalofríos, anorexia, meningismo y artralgias incluso. La proctitis es más común en mujeres con linfogranuloma venéreo, en consecuencia de la extensión linfática desde el cérvix o desde la vagina. Eh, en estadios crónicos se puede observar similitudes con la enfermedad de Crohn y eso es un diagnóstico diferencial que hay que hacer. Es muy importante determinar o buscar la presencia de clamidia si se sospecha que no podría ser al 100% la enfermedad de Crohn. Puede haber tenesmo y estenosis del recto, puede haber dolor y puede haber inflamación de los ganglios linfáticos pélvicos. ¿Ok? La conjuntivitis de inclusión se caracteriza por la presencia de secreciones mucopurulentas, como se puede observar en las imágenes, e incluso algunos infiltrados corneales y queratitis. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el tracoma y con otras conjuntivitis de origen bacteriano. La conjuntivitis neonatal es cuando son expuestos a la bacteria durante el parto. Después de 5 a 12 días se van a hinchar los párpados y van a haber abundantes secreciones purulentas, como se puede ver en la imagen con este pequeño. La neumonía del recién nacido suele comenzar entre 2 a 3 semanas después del nacimiento. Se va a observar rinitis y aparece una tos en estacato tópica. La tos en estacato la voy a dejar en la descripción para que vean cómo se escucha. El diagnóstico clínico es muy importante, similar al de la gonorrea, para observar la presencia de secreción uretral cuando existe disuria. Aquí se menciona que las mujeres pueden notar una secreción vaginal irregular, dolor o sensación de quemazón al orinar, y esto ya nos indica la pauta de que se podría tratar de una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por gonorrea o por clamidia. El diagnóstico clínico tiene que ser complementado con otros estudios de laboratorio para confirmar que sea clamidia, porque clínicamente es difícil diferenciarlo de gonorrea. En los varones puede haber la presencia de la secreción del pene, dolor, incluso sensación de quemazón al orinar. El diagnóstico clínico del linfogranuloma venerio es cuando se sospecha, bueno, cuando se ve más bien o cuando se sospecha, cuando se observa estas lesiones indoloras cerca de la región de la región genital, pero que van a remitir. ¿Cómo podemos diferenciarla de la sífilis? Bueno, en primer lugar, esta lesión suele remitir un poco más rápida que la de la sífilis, además de que no tiene la característica de los bordes activos. Otra cosa es que después va a haber esta inflamación de los ganglios linfáticos con previa conversión a un bubón. Esto es lo que lo va a diferenciar y además de que son dolorosos. Cuando hay linfadenopatías por sífilis, las linfadenopatías de sífilis no son dolorosas. Las linfadenopatías por linfogranuloma venéreo son dolorosas. Entonces, ahí está principal otra diferencia entre sífilis y linfogranuloma venéreo. La detección antigénica es un método que se utiliza para la detección de los antígenos
de Chlamydia trachomatis. Hay dos que se utilizan comúnmente, que es la tinción de inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales conjugados con fluoresceína, como se puede ver en la imagen. También se puede utilizar ELISA. En ambas pruebas se utilizan anticuerpos contra las MOMP o contra el lipopolisacárido. Las pruebas de ácidos nucleicos son la prueba de elección para el diagnóstico de infecciones por clamidia. Son muy rápidas y son sensibles y específicas. El cultivo es útil, el cultivo celular es útil y es muy específico, pero es insensible a comparación de las pruebas de ácidos nucleicos. También se puede utilizar la detección de anticuerpos, pero no es de mucha ayuda y es más útil para demostrar un aumento significativo del título de anticuerpos y para el diagnóstico del linfogranulomas venéreos si se hace con microinmunofluorescencia. El tratamiento recomendado para la uretritis no gonocócica es la citromicina, 1 gramo vía oral en dosis única, o la doxiciclina, 100 gramos vía oral 2 veces al día por 7 días. El tratamiento para el linfogranuloma venérea es la doxiciclina, 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 21 días, o en todo caso eritromicina, 500 miligramos por vía oral 4 veces al día durante 21 días. La infección anogenital no complicada se trata con doxiciclina y con acitromicina, y la infección de clamidia durante el embarazo es con eritromicina o amoxicilina. El tratamiento para el tracoma, la OMS recomienda una estrategia que es un acrónimo, CALM, donde es cirugía para la triquiasis, antibióticos para eliminar la infección por Clamidia trachomatis, que ya mencionamos en la diapositiva pasada, la limpieza facial constante, esto incluye higiene obviamente, y el mejoramiento ambiental para reducir la transmisión de clamidia. La prevención es el uso constante y correcto de los preservativos, inclusive bueno, en cualquiera de las presentaciones de sexo, ya sea sexo vaginal, sexo oral o sexo anal. Las embarazadas pueden prevenir la transmisión del bebé cuando se hacen una prueba de detección y recibiendo un tratamiento oportuno. La profilaxis ocular tópica para la prevención de oftalmia neonatal gonocócica y por clamidias es en todos los bebés con madres infectadas. Y bueno, espero que hayan entendido. Cualquier duda, no duden en contactarme. Muchas gracias.